noticia del momento, presten atención todos a esto. Resulta que el gobernador de Antioquia ya se está tomando atribuciones porque la UNP llevaba los grupos al margen de la ley que están haciendo la paz, pero allí se encontraron unas personas que no estaban haciendo la paz y entonces tuvieron que detener estos carros y también coger estas personas, detenerlas y al parecer las van a judicializar porque ellos no están haciendo la paz con el presidente Gustavo Petro. Bueno, y esto es carne para todos los uribistas y los medios de comunicación, pero la realidad es que los que tuvieron eso que es el don que se les debe dar y que se les debe agradecer son los militares que tuvieron la valentía de detener estos carros y inspeccionar, coger estas personas. El autodenominado Estado Mayor es una federación de frentes ilegales, algunos de los cuales los frentes dirigidos, entre otros, por alias Calacá, están en negociaciones de paz con el gobierno. El protocolo de esas negociaciones fue establecido, permite que algunos de sus delegados, de acuerdo a la ley, estén cobijados por medidas de suspensión de órdenes de captura, mientras se dialoga en sitios y mesas previamente acordados. En los hechos sucedidos en Antioquia, mi gobierno, gracias al ejército, ha capturado varios miembros del Estado Mayor Central en su desplazamiento. Los que no estaban cobijados por las medidas de levantamiento de la orden de captura pasan a procesos penales de rigor que se adelantan, y a quienes no comprometemos a no capturar previamente por ser delegados de las negociaciones, no. ¿Eso qué quiere decir? Que los que iban en las camionetas de la UNP y que no tenían esa suspensión de orden de captura, judicializados, nada que hacer. La otra parte del Estado Mayor, frentes dirigidos, entre otros, por alias Iván Mordisco, están completamente por fuera de procesos de acuerdos de paz. Contra ellos se desarrolla una ofensiva militar específicamente en el Cauca, Valle del Cauca y Guaviare, que es todo este conflicto que se está dando allá. El ejército está peleando contra estas disidencias en el Cauca, que a propósito anoche atacaron a la población. Ellos están por fuera de los diálogos de paz, ellos no tienen ningún tipo de inmunidad, ellos están siendo atacados por el ejército los está combatiendo y claro, como los tienen cercados, atacan a la población. Lastimosamente, ese es el conflicto que hay en Colombia y en partes del mundo. Siempre se perjudica son a las personas inocentes. Pero como el innombrable le gustó fue tener al parecer esto y lo que vemos que los huevitos de oro es por este polvito, entonces por eso no quieren acarcelar a los grupos al margen de la ley porque ellos los dejaron creciditos. Por recuperado terreno que habían tomado desde la época de Duque y capturado decenas de sus integrantes. Su respuesta son los explosivos que en su desespero arrojan contra la población civil de los poblados donde hasta hace unas semanas controlaban. Ya no las controlan, pero las siguen atacando. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y que quienes decidieron el camino de la guerra sean debilitados al máximo y derrotados. El que no quiera el camino de la paz va a ser debilitado, va a ser atacado, va a ser combativo y va a ser derrotado. Eso es lo que viene diciendo el presidente Gustavo Petro desde el inicio. Entonces acá el gobernador de Antioquia se deje echar glorias para sí mismo porque esto claramente fue un operativo del Ejército Nacional Victoria del Ministerio de Defensa. Y eso es muy cierto, no cojan victorias cuando ustedes no sirvieron para un carajo. Oiga, esta ultraderecha en Colombia no hizo nada por el país, no acabó los grupos al margen de la ley, no acabó el polvo, no acabaron pero nada, casi pero acaban al parecer pero el ejército, menos mal que llegó Gustavo Petro que quiere hacer esta paz para que sigan viviendo ellos felices con su familia, lo que no quiere el innombrable, porque él salió a hacer el no en contra de la paz de Juan Manuel. No tienen orden de captura suspendida, papá, judicializados. La verdad es que caerán unos cabecillas duros y eso es un golpe fuerte a estas disidencias. Por esto de hoy, 23 de julio, en un puesto de control establecido en la vía que el Catatumbo conduce a Anorí, que era precisamente la de desplazamiento de 7 vehículos, este puesto de control a la altura del municipio de Cisneros, en Antioquia, realizó un procedimiento para identificar a las personas que se movilizaban en estos 7 vehículos, lo cual fue obstaculizado por ellos, impidiendo que en ese sitio se hiciera la verificación. Sin embargo, un jefe de esquema de la Unidad Nacional de Protección aclaró sobre la situación que se venía presentando, que se trataba de personas que están en mesa de negociación con un grupo que actualmente tiene cese al fuego, que está al mando de Calacá. En comunicación luego con el director de la UNP y atendido los protocolos previstos en estos casos, se dispuso el desplazamiento de los vehículos hacia la unidad militar más cercana, que era el batallón Pedro de Ospina, en el municipio de Bello, en el Valle de Burá. 7 vehículos que en un proceso de toda la tarde se han venido desarrollando por policía judicial bajo la dirección de una fiscal. Las verificaciones que se han hecho respecto de una persona con orden de captura vigente, conocida como Firu, quien es el cabecilla principal del Frente 36, pero igualmente de 5 personas más en flagrancia, 2 mujeres, Erika, quien tenía en su poder un proveedor y unos elementos, y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal, pero también el conocido como Ramiro, quien no obstante tener suspendida la orden de captura, igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Otis Urias, cabecilla de Rodrigo Cadete, y Wencer Sabana Duque, alias Oliver González, de la comisión Raúl Reyes. En total fueron 6 personas privadas de libertad puestas a disposición de la Fiscalía General, la que debe adelantar los trámites subsiguientes. Se encontraron 2 pistolas 9 milímetros, un proveedor, 11 cartuchos, hasta el momento 100 millones de pesos en efectivo. Los 7 vehículos en los que se movilizaban
18 hombres del grupo armado ilegal, con 11 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, es decir, 29 personas que se movilizaban en esta caravana. Las personas capturadas serán trasladadas a la ciudad de Medellín, donde la Fiscalía determinará los procedimientos legales a que haya lugar en cuanto a su privación de libertad en solicitud que haga o no ante los jueces de garantías. En este momento se mantiene ya, iniciada la noche del 23 de julio, todavía se mantiene el procedimiento en la unidad Pedro Nel Ospina. Como digo, este grupo, esta caravana, venía de la zona del Catatumbo hacia Anorí, pero fueron detenidos en el puesto de control que tenía Policía Nacional y Ejército Nacional en el municipio de Cisneros, Antioquia. Y es muy importante que todos los colombianos comiencen a entender por qué la UNP estaba cuidando a estos grupos de la ley. Porque ellos, cuando hacen un proceso de paz, ellos no dejan ese momento de que no deben de estar presos y se tienen que proteger porque están en un diálogo de paz. El comandante salió en una entrevista a decir que el trato de ayer fue una humillación. Bueno, el comandante del Estado Mayor, uno de los comandantes de uno de los frentes del Estado Mayor, salió a decir que el procedimiento de ayer fue una humillación. Pero, por Dios, qué descaro es este. Pero bueno. Y es que la verdad es que el presidente, muy bien lo que hizo el gobierno, que no tapan nada. Dijeron la verdad, que ahí iban grupos que no estaban en el proceso de paz, varias personas, ¿qué dijo y por eso la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez? ¿Qué fue lo que pasó? Porque también es importante entender desde la UNP cómo se vivió ese procedimiento. Y es muy cierto, la UNP salió a decir, porque es que ellos tienen que transportar a estas personas para cuidarlas, pero no los que no están haciendo el pacto de paz, a ellos hay que detenerlos porque no están dentro de ese convenio. Me llama el señor ministro de la Defensa a decirme que un grupo de militares que estaban cumpliendo con una misión en el departamento de Antioquia, en el área de Cisneros, exactamente, habían detenido a una caravana, al parecer de la Unidad Nacional de Protección, y que en esta caravana generaba inicialmente abrir los vehículos para hacer la requisa y la identificación de personas correspondientes. Está en disidencia el señor Iván Mordiscos. Este grupo estaba pues en un transporte de vehículos rápidamente también y estaba haciendo un desplazamiento. Lo que debía ocurrir era que, digamos, para este tipo de situaciones, la Unidad Nacional de Protección, si bien debe ser conducida a los vehículos que están con el protegido al interior de los vehículos, debe ser conducido a instalaciones militares o policiales para hacer su requisa, porque es muy peligroso requisarlos en carretera, puede ser un falso retén, alguna cosa así, es peligroso. Para todo tipo de protegidos así funciona. Pero debería hacerse. Es decir, ningún vehículo de la Unidad Nacional de Protección está exento de la requisa por parte de las autoridades. Pues inicialmente una discusión allí no lo dejaban, no se permitía la requisa. Y yo personalmente di la orden, me comuniqué con la persona que estaba al frente y di la orden de llevar los vehículos a una instalación militar o policial para hacer la requisa y la identificación correspondiente. Allí, sin embargo, hubo discusión y digamos, se prolongó la situación y hubo necesidad que llegara también una delegación de las Naciones Unidas y del MACOEA para acompañar la situación. Y eso es interesante, que toda Colombia se entere de lo que está pasando. No como el gobierno ultraderecha y el uribismo callaban todo. Esas camionetas de la UNP llevaban al parecer polvo blanco, que eso fue descubierto del narcochofer. En cambio, en el gobierno de Gustavo Petro denuncian todo. Entender los protocolos, porque entonces aquí uno comprende que si bien somos un mismo Estado, pues cada entidad tiene sus protocolos. La UNP tiene un protocolo, el Ejército Nacional tiene otro protocolo, la Policía tiene otro protocolo. Y el diálogo, aquí lo que me parece chévere e interesante es cómo hay una cordial comunicación entre entidades. Bueno. El ministro de Defensa se comunica con el director de la UNP, el director de la UNP da una orden y se llega a un acuerdo. Nos vamos para un batallón y allá se hace una inspección del vehículo y se mira quién está dentro. Bien, se demoró un poco, pero hay una coordinación amable entre las entidades que es algo positivo. Y yo quiero recalcar algo. Aquí el ejército, bien que se paró en la raya, porque es que antes esto no pasaba, amigos. Antes se sobornaba el ejército y listo. No, acá hubo un ejército que se paró en la raya y aquí no pasan. Incluso los jefes de seguridad de la UNP también parados en la raya, siguiendo su protocolo, pero coordinación amable entre las entidades. Ministerio, UNP. Interesantísimo, ¿no? A mí me parece muy interesante que esto lo quieran contar como un show y etcétera, los medios de comunicación. Háganlo, pero muy interesante. Es que una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo allá, ¿no? De eso, imagínense la tensión que vivían los miembros del ejército y los miembros de la UNP. Imagínense la tensión en ese momento. Pues claro que sí, pero menos mal que hay un gobierno que está entre ellos mismos, actúan y se ponen de acuerdo para no permitir la corrupción más en Colombia. Recuérdenos qué fue lo que encontraron, qué tenía esta gente en su poder. Bueno, antes de la requisa, pues encontraron por lo menos 2 personas que no eran los objetivos. Que no eran los objetivos. Estos vehículos es un esquema colectivo que se utiliza para transportar a un grupo determinado de personas. Nosotros tenemos listadas las personas que pueden ser protegidas y posiblemente los copas también saben cuáles personas pueden ser transportadas en los vehículos. Y había unas personas que no eran del esquema, no estaban incluidas. Director, eso quiere decir que hubo una primera falla en un protocolo, porque uno supone que cuando los miembros del equipo de escoltas se aprestan a hacer un recorrido, pues tienen un listado de quiénes son las personas que deben proteger, y si ven que hay 2 que no están listados, pues no pueden llevarlos. Así es. Sí, una primera falla. Es cierto que había sumas de dinero, oro, otras cosas que portaban. Se encontraron dos paquetes de dinero por 60 millones y otro por 39 millones, total 99 millones, casi 100 millones en efectivo. Eran 7 vehículos. Y se encontraron 2 pistolas. Igualmente se encontraron unos proveedores, una empuñadura para fusil
bueno, en realidad en total 3 pistolas incautadas. Sí, fueron detenidas de las 2 personas que ya mencioné, tenían orden de captura vigente, y había 5 personas capturadas por otras circunstancias de todas estas personas, 4 personas eran protegidas. Pues que va a ser noticia lo que queda de semana y que van a tratar de tergiversar por todas partes. Eso es muy cierto. Los medios, como siempre, difamando, en lugar de estar apoyando la paz que tanto Colombia la necesita. Por eso suscríbanse al canal, denle muchísimo likes, compartan.